Ok, muchachos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca ver el tema acerca de lo que es las dinámicas de la litosfera, o sea, son las capas tectónicas. Recuerden ustedes que cuando vimos cómo está estructurada la Tierra, ¿verdad? Vimos que vienen capa sobre capa. Entonces, lo vimos desde el fondo, donde tenemos el núcleo interno, núcleo externo, el manto interno, el manto externo, y llegamos a la corteza terrestre. Después de ahí, ¿verdad? De la corteza terrestre, que es donde nosotros habitamos, tanto los hombres, los animales y las plantas, ahí entonces empieza después otras capas, pero hacia arriba, ya no hacia abajo, ¿ok? En esta capa, en la capa de la corteza terrestre, antes de empezar o antes de llegar a la corteza, existen unas capas que se les llama capas tectónicas. Entonces, las placas tectónicas son grandes dimensiones de tierra, ¿verdad? Que se desplazan en diferentes direcciones. Vamos a ver. En los límites de las placas tectónicas se presentan los movimientos denominados divergente, convergente y transformante. Vamos a checar esto. En la lección que les acabo de mandar, dice que el movimiento divergente de una placa tectónica es cuando las placas se separan. Las placas hacen esto, se separan. Al momento que se separan las placas, ¿verdad? Lo que provoca arriba en la superficie terrestre es que entonces haya cierto movimiento. Ahora, a veces esos movimientos son tan imperceptibles, es decir, no se notan tanto que nadie los nota, porque estamos en movimiento, porque vamos en el carro, porque estamos hablando, porque estamos haciendo diferentes cosas, no notamos este tipo de movimientos. Cuando el movimiento es más fuerte o la separación es más, ¿cómo pudiéramos decir? Más en cuanto a dimensión más fuerte, es cuando se empiezan a sentir y nosotros es lo que decimos que hay un sismo. El siguiente movimiento es movimiento convergente. Ahí en la lección dice que este movimiento provoca la creación de grandes plegamientos, o sea, pliegues, como las cordilleras. ¿Sí han visto ese grupo de montañas tan grandes cuando vas rumbo al norte, rumbo a lo que es Guadalajara, Zacatecas, todo eso, ¿verdad? Rumbo al norte, empiezas a ver una serie de cordilleras. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eso se está formando o se formó, ¿verdad? Hace mucho tiempo con este tipo de movimientos. Entonces, el movimiento convergente es cuando una placa se encima en otra, ya sea que una placa se suba a otra o ya sea que una placa se baje a donde está la otra. Entonces, ahí tenemos ese movimiento, es el movimiento convergente. ¿Sale? Tenemos entonces dos. Divergente, las placas se separan. Convergente, las placas se enciman. El último movimiento se llama transformante. ¿Qué quiere decir eso? El movimiento transformante, dice la lección, se da cuando las placas se mueven en el mismo plano, pero en dirección diferente. ¿Qué quiere decir esto? Están las placas así y las placas se mueven así en el mismo plano, o sea, no se suben, no se bajan, se mueven así, pero en el mismo plano, es decir, una arriba, otra abajo, una arriba, otra abajo. Ese es el movimiento transformante que lleva a cabo las placas tectónicas. Ahora, te voy a mandar un mapa donde dice ahí claramente qué es lo que vamos a ver de las principales placas que existen en el mundo. Si tú te das cuenta, este mapa es el mapa que ahí está que ya te mandé a la plataforma, y si te das cuenta, dice ahí que existen las principales placas tectónicas. Vamos a checarlas. Tú vas a imprimir este mapa y lo vas a colorear. Si te das cuenta, vamos a empezar. Aquí está la placa del Pacífico, pero aquí también está la placa del Pacífico. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué es esto? Porque recuerda que la Tierra es redonda, ¿verdad? Aquí lo ponemos así porque estamos en un plano, está plano el mapa. Entonces, lo que tú vas a hacer en esta actividad, vas
a colorear de diferentes colores las diferentes placas tectónicas. Pero recuerda, la placa del Pacífico tiene que ir del mismo color de este lado y de este, porque es lo que da la vuelta. Lo mismo va a suceder, ¿verdad? Acá arriba, en la placa que está, o perdón, aquí abajo, en la placa de la Antártida. Recuerda tú que la Antártida es la parte de abajo, que ya lo vimos en las líneas imaginarias, es la parte de abajo de los polos, ¿ok? Entonces, estas son las placas tectónicas principales que existen en nuestro mundo. Ahora, este mapa no es necesario que tú te lo aprendas de memoria. Es importante y te lo estoy dando para que tú sepas cuáles hay. El que es importante y que quiero que tú veas y que ya te subí también a la plataforma, y ese sí lo vamos a aprender, es el que dice principales placas tectónicas de México, ¿ok? Vamos aquí a ver las placas que existen en todo nuestro México. Si te das cuenta, la placa de Norteamérica es la que abarca casi toda la República Mexicana, pero lógicamente no es la única, porque recuerda que las placas están juntas o encima unas de otras. Entonces, después de la placa de Norteamérica, tenemos la placa del Pacífico, ¿sí? Que abarca aquí todo lo que es Baja California Norte, Baja California Sur y parte de acá de lo que es Nayarit, Colima, todos estos estados. ¿Sí te das cuenta? Esto que está de verde. Ahora, existe una pequeña placa chiquita que es esta de rojo que se llama la placa de Rivera. Es esta placa la que está más cerca o encima de la placa del Pacífico y abarca, ¿verdad?, los estados de Nayarit, de Colima, de todos estos estados que están en esta parte del Pacífico. Acá, Guerrero, ¿verdad? Que también a veces cuando hay sismos se siente más. Tenemos abajo la placa de Cocos. Si te das cuenta, la placa de Cocos también abarca casi todos los estados que están, Oaxaca, Chiapas, todos estos estados de alguna manera tienen que ver con la placa de Cocos. Si te das cuenta que ahorita, en estas últimas veces que hemos sentido sismos, los hemos sentido porque el epicentro ha sido en estos estados, bueno, ha sido por esto. Solamente, ¿verdad?, que tendríamos que checar qué tipo de movimiento hubo en esos sismos, ya sea transformante, de convergente o divergente, ya sea que se encimó una, que se movió así o bien que se separó, dependiendo del tipo de movimiento que tuvieron. Ok, seguimos. Después de la placa de Coco, aquí en la parte sur de nuestro estado tenemos la placa del Caribe. Esta placa abarca los estados de Quintana Roo, a veces llega a sentirse en Yucatán, ¿verdad? Todas estas partes de aquí. Aquí también tenemos estas placas es muy común algunas veces que se mueva, es más, ¿cómo pudiéramos decir? Es más susceptible de movimiento. Entonces, estas placas sí te las vas a aprender porque esto viene en el examen. Esto es pregunta de examen. Yo te voy a pedir algo así. Colorea de rojo la placa de Rivera, colorea de verde la de Norteamérica, colorea de amarillo, ¿verdad?, la del Pacífico, y tú tienes que saber dónde están las diferentes placas tectónicas de nuestro México. ¿Ok? Si te das cuenta, volvemos a repetir, placa de Norteamérica, placa del Pacífico, placa de Rivera, placa de Coco y placa del Caribe. Son las 5 placas que de alguna manera tienen que ver con nuestro país. ¿Estamos? Muy bien, muchachos. Entonces, vimos hoy lo que son las placas tectónicas, los movimientos, que son 3, checamos a ver los tipos de movimientos que tiene nuestra placa. La primera es la placa la de transformante, que se mueve en el mismo plano, pero
en diferente dirección, la placa convergente, que es la que se sube, y la convergente, que es la que se separa, y la divergente, que es la que se encima, ¿ok? Tenemos 5 placas principales en la República Mexicana: Norteamérica, Pacífico, Cocos, Caribe y la chiquitita que es de la Ribera, ¿ok? Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta por plataforma o por el grupo? Ahí estamos. Muy bien, esta fue nuestra lección de hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.